talleres, actividades académicas de formación en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, particularmente la enseñanza de las matemáticas. Eso nos ha permitido escribir algunos libros, poco más de unos 70 ensayos en revistas para la docencia o revistas para la investigación. Así que nos sentimos muy contentos que nos acompañen y que podamos dialogar un poquito sobre la didáctica de las matemáticas. Hace un momento platicaba con la maestra Sofía y me comentaba que ella participa en la docencia de la educación básica. Sí, estoy en lo correcto, Leslie, también su licenciatura es en la enseñanza de la educación primaria, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, así es. Muy bien, perfecto. Entonces, si ustedes me permiten, voy a utilizar una presentación para ir guiando nuestra discusión. Y bueno, pues a nombre del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida y nos sentimos muy motivados que nos acompañen en este diplomado en didáctica de las matemáticas. La primera pregunta es si pueden observar esta presentación, si les aparece ya. Sí, Perfecto, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de didáctica de las matemáticas. Algunos detalles importantes. Bueno, el primero es que nuestro diplomado se compone de 16 sesiones de trabajo, de 16 semanas. Entonces, el día de hoy comenzamos, pero a lo largo de cada semana vamos a tener sesiones de Google Meet como la de hoy, pero también vamos a tener eh, algunas actividades en plataforma que vamos a ir poco a poco dejando para que ustedes puedan revisar en detalle y podamos ir poco a poco aprendiendo juntos un poco más sobre los procesos de aprendizaje, sobre los procesos de la enseñanza de las matemáticas. Parece que ya está por acá con nosotros Jesús. Un momento, por favor. Así está. Perfecto. Bienvenido, Jesús. Un gusto que nos acompañes. Muy buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta primera reflexión. Les pediré a todos y generosamente allá en casa pueden escribir en su cuaderno, en alguna nota, estas dos preguntas y si podemos tomarnos unos minutos, un par de minutos, para que a través de una reflexión que provenga desde nuestra propia práctica, tratemos de dar esta conclusión. ¿Qué es aprender matemáticas? ¿Qué entendemos nosotros por aprender matemáticas? ¿Y qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento matemático? ¿Sí? Insisto, ¿qué es aprender matemáticas y qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento matemático? ¿Sí? Eh, ¿Cuánto tiempo daremos para esta reflexión? ¿Les parece bien un par de minutos y continuamos? Para que ustedes puedan escribir en su hoja de papel su propia reflexión, si son tan amables.
Disculpe, doctor, ¿me podría repetir las preguntas? Es que en la pantalla nada más veo, pero no veo muy bien en dónde se encuentra. Ah, claro que sí, claro que sí. No se ve la pantalla completa, disculpe, pero le comento con mucho gusto. La primera es, ¿qué es aprender matemáticas? Ujú. La segunda, Y la segunda es, ¿qué relación hay entre el conocimiento y pensamiento matemático? ¿Qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento matemático? ya está. ¿Solo son esas dos? Solo son esas dos, así es. Ok, gracias. A usted, gracias. Muy bien, hemos dado un poquito de tiempo para hacer esta reflexión propia. ¿Qué nos comparte Jesús? ¿Qué nos comparte usted? Desde esta experiencia, ¿qué entiende usted por aprender matemáticas? Hola doctor, buenas noches. Muy Perdón, buenas noches. perdón el retraso. Bueno, No se preocupe. en la primera pregunta, ¿qué es aprender matemáticas? Yo le puse el conocimiento de poder resolver problemas, obviamente matemáticas, superar los conocimientos y también las habilidades para desenvolverme durante la vida. Las matemáticas se utilizan cotidianamente durante toda la vida, en el mercado, en cualquier lugar podemos utilizar las matemáticas eh, y sobre todo tener más conocimientos de ella. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante esta respuesta, que entiendo usted de alguna manera
eh, esta noción de aprender matemáticas la asocia a una manera, a una forma metodológica que utilizamos en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas, que es la resolución de problemas, ¿sí? Muchas gracias, Jesús. Eh, maestra Sofía, no sé si le gustaría compartirnos su reflexión sobre qué es aprender matemáticas. Bueno, yo lo puse muy concreto, aprender la manera correcta del uso de los números. Pues los números ya sabemos que abarcan, pues prácticamente los vemos en todo. Como dice aquí el maestro, están relacionados durante toda la vida. Yo me fui con esto de los números porque yo he visto, por ejemplo, que los niños saben matemáticas, pero nos enfocamos en enseñarles a usar, a hacer las cuentas de cierta manera. Entonces, no sé, me fui por esa idea. Me refiero a que muchos niños saben realizar operaciones, pero no saben cómo las realizaron. Sacan en concreto el resultado correcto, pero no saben lo que hicieron. Entonces ellos ya usan las matemáticas, ya las saben usar, y al aprender las matemáticas nosotros les enseñamos la manera de asociar este resultado que ellos tienen con las cuentas que nosotros los ponemos a hacer. Muy bien, excelente. Es decir, usted me hace recordar a una de nuestras grandes maestras, que de hecho nos vamos a permitir citar en varios momentos. Me estoy refiriendo a la maestra Irma Fuenlabrada Velázquez, una muy reconocida didacta de las matemáticas en nuestro país, y que, por cierto, debo decirlo, Irma Fuenlabrada Velázquez hace mucho hincapié en algo que hoy en día la Secretaría de Educación Pública llama el sentido numérico, que es esta relación que establece el niño con el concepto de número, y que la base de esa relación, dice Irma Fuenlabrada, es la numerosidad. Esa numerosidad que en términos muy prácticos nosotros podemos simplemente definirla como esta conexión que hay entre que el niño se dé cuenta que el 5, por ejemplo, va a representar todos los conjuntos que tienen 5 elementos, 5 colores, 5 carritos, 5 objetos, 5. Es decir, esa es la noción de numerosidad. Muchísimas gracias, maestra Sofía. Maestra Leslie, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes. Disculpe, no sé Buenas si tardes. nos escucha. Buenas tardes. Ajá, si nos puede compartir su reflexión sobre qué es aprender matemáticas. Eh, bueno, yo pienso que aprender matemáticas es un conocimiento pues adquirido, ¿no? Y pues más que nada lo aprendemos desde casa, tal vez desde pequeñas cosas, cuando nuestros papás nos decían, pues, ¿cuántos dedos tienes? Entonces, poco a poco se iba siendo parte de nosotros. Ya cuando somos adultos, pues, incluso antes de que seamos adultos en la escuela, prácticamente va, digamos que por ejemplo, el español y las matemáticas son lo que siempre se aprende, lo que va ahora sí que de cajón, porque pues nos sirven en la vida diaria, como ya lo dijo pues mi compañero Jesús, y pues prácticamente es esencial para nuestra vida, digámoslo, nuestra vida social. Muy bien, excelente. Es decir, las matemáticas
son una base fundamental para la construcción del pensamiento y de la persona, porque debo mencionar que a veces no solamente hablamos de matemáticas, por ejemplo, cuando hablamos de números. Cuando nosotros comparamos, cuando nosotros logramos establecer la relación entre dos objetos o personas de algún tipo, entonces estamos hablando de pensamiento matemático. Muchas gracias, maestra Leslie. Maestra Sofía, entonces, ¿qué conexión habrá entre el conocimiento y el pensamiento matemático? A ver, yo en concreto puse que la relación que hay es el aprender a razonar. Así lo puse. Es una relación que hay. El conocimiento es esa facultad que tenemos las personas, los seres humanos, de aprender, de comprender, de razonar todas las cosas que se nos presentan, eh, la naturaleza, cómo está relacionada con el ser humano, con lo que no es humano, y el pensamiento matemático es esa forma, es ese razonamiento al que llegamos, al razonamiento lógico. Entonces, eh, el aprender y el razonamiento lógico, pienso que esa es la relación entre conocimiento y el pensamiento matemático. Muchas gracias. Concretamente aprender. Muy bien, muchas gracias, maestra Sofía. Vamos a ahondar un poquito más en ello. Jesús, cerramos si gustas esta participación de la actividad con dos, escuchándole a usted sobre esta conexión entre el conocimiento y pensamiento matemático. Jesús, ¿identificas una diferencia entre conocimiento y pensamiento matemático? Sí, bueno, yo le puse que el conocimiento es dominar mis habilidades acerca de las matemáticas y el pensamiento matemático es lo que yo ya sé acerca de mis conocimientos, el que yo pueda resolver siempre lo que, lo que voy a, bueno, lo que tenga en conocimiento dentro de los procesos en relación al pensamiento matemático. Muy bien, muchas gracias. Esta segunda pregunta en especial creo que tiene una reflexión interesante porque lo que busca es poder diferenciar dos términos que de manera constante citamos en la enseñanza de las matemáticas básicas, pero que a veces no reflexionamos que son diferentes. El conocimiento proviene de la acumulación de los saberes y particularmente podemos hablar de los saberes matemáticos. Un niño puede aprender, por ejemplo, la fórmula para calcular el área de un rectángulo, base por altura. Un niño puede recordar las características de un rectángulo, que tiene que ver en que dos de sus lados son iguales, 2 a 2, por ejemplo, o que está constituido por 4 ángulos rectos. Sin embargo, a pesar de conocer estas características, podría enfrentarse a un problema cotidiano de la cotidianidad o en su contexto, donde se le pida o donde se requiera calcular el área de ese rectángulo y no logre calcular esa área.
no logra calcularla de manera correcta. Y entonces observamos una diferencia entre adquirir saberes y desarrollar habilidades. ¿Sí? Vamos a suponer que el Maestro Jesús que nos acompaña quiere aprender a nadar. Y él puede leer el manual con detalle sobre cómo nadar, hoja por hoja. Puede inclusive memorizar los pasos para nadar. Pero la sensación de estar por primera vez en una alberca y tener la necesidad de nadar va a ser diferente, pese a que haya memorizado cada uno de los pasos. Es decir, el primero, la noción de conocimiento está con saber. Y la noción de pensamiento, de pensar, de desarrollar habilidad, está mucho más ligado con la idea de saber hacer. Y ahí está una diferencia importante. Cuando nos referimos a que lo importante es conocer, es una visión de la enseñanza. O cuando nos referimos que lo importante es que el niño sepa hacer o que desarrolle, pues, una habilidad de pensamiento matemático, una habilidad matemática. Pues eso es gran parte de lo que se estudia en este diplomado. Vamos a estudiar estas diferencias y vamos a hablar de varios enfoques sobre la enseñanza y también sobre el aprendizaje de las matemáticas. Y me gustaría platicarles de inicio la postura de estos tres personajes muy conocidos en el ámbito de la enseñanza. De hecho, tal vez lo correcto sería que antes de poner la imagen de estos tres caballeros, pusiera para ustedes la imagen de María Montessori. María Montessori, que a principios del siglo pasado empezó a buscar diferentes estrategias, diferentes maneras de motivar al alumno para que aprenda matemáticas en la educación básica. Es María Montessori quien a principios de siglo, en cierta manera, descubre que el juego motiva el aprendizaje y que particularmente cuando ese juego se da en materiales concretos, cuando hay un juego específico y cuando en ese juego el alumno tiene un rol, esto motiva al alumno a participar. Esto motiva al alumno a competir. Esto motiva al alumno a aprender. Esta idea de María Montessori es una idea a principios de siglo. Sin embargo, a pesar de que María Montessori lo lleva a la acción, lo lleva a la práctica, María Montessori no va a lograr en cierta medida fundamentar completamente sus ideas. Tuvieron que pasar varios años, casi por los años 40, cuando alguien pudo finalmente fundamentar las ideas a las que estamos haciendo referencia. Y me estoy refiriendo con ello al gran epistemólogo suizo de origen francés, Jean Piaget. Va a ser Jean Piaget el personaje, ¿sí?, que se va a cuestionar sobre cómo se construye el conocimiento, cómo se da lugar el aprendizaje de las matemáticas, cómo se construyen los saberes matemáticos. Va a ser Piaget quien
A lo largo de su vida va a publicar más de 28 libros y muchos más ensayos sobre el aprendizaje, sobre la construcción del conocimiento, y que de hecho va a proponer toda una teoría que le llamamos hoy en día la epistemología psicogenética, de cómo se construye el pensamiento desde la perspectiva piagetiana. No solo ello, Piaget también nos va a hablar de cómo se construye el conocimiento en su teoría del desarrollo cognitivo, su teoría de la equilibración, y finalmente va a lograr conectar esta noción del desarrollo cognitivo con el desarrollo afectivo en su obra de los años 50, Inteligencia y Afectividad. Por si fuera poco, ya para los años 70, ya en sus últimos años, Jean Piaget va a publicar Ensayo de Lógica Operatoria, donde trata de mostrar, trata de probar, de justificar cómo se puede relacionar el desarrollo cognitivo con el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas. Estos trabajos de Jean Piaget le han valido una gran fama, un gran prestigio. Y particularmente cuando hablamos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es un autor de referencia. Muy seguramente todos nosotros hemos escuchado hablar del trabajo de Jean Piaget. Y uno de los supuestos de Jean Piaget, debo decirlos, desde su pensamiento, desde su teoría, un momento, por favor. Gracias. Es la idea justamente de que el ser humano va construyendo su aprendizaje a través de la interacción que tiene con el medio ambiente. Debo decirles que esta idea de Piaget en realidad es una idea mucho más antigua, porque fue publicada 20 siglos antes por Aristóteles. Fue Aristóteles quien en la construcción de la primera teoría del entendimiento se cuestiona sobre cómo se construye este entendimiento y le da una importancia al contexto, le da una importancia a la percepción, le da una importancia a los sentidos. Bueno, en esta pequeña historia que estamos construyendo, un personaje que va a aparecer va a ser Hans Freudenthal. Freudenthal, que por cierto aparece en esta imagen, muy parecida a la imagen que tendríamos, diría alguien, como del pingüino en estas películas de acción. Freudenthal, un matemático de origen holandés-alemán, también se va a cuestionar sobre el aprendizaje. Pero su teoría va a ser en cierta medida opuesta a la de Jean Piaget, ya que para Freudenthal lo importante era estudiar el fenómeno, ver al aprendizaje como un fenómeno que nace en un contexto determinado, y de hecho de ahí el nombre de su teoría, fenomenología didáctica. Estas ideas de Piaget, de Freudenthal, van a ser muy importantes porque nos permiten entonces plantear una serie de cuestionamientos sobre cómo aprendemos, sobre cómo construimos la enseñanza. Y el día de hoy me gustaría mostrarles un problema interesante.
Un problema que me ha parecido interesante y que lo comparto con todas y todos ustedes para que puedan repensarlo desde casa. Este problema le he llamado una sucesión de conejos. Y nos dice, en la comunidad de Janitzio, en Michoacán, ¿sí? Cierto, es una isla que está en el lago Pátzcuaro, un lugar muy hermoso. Van a casar. Regalo de boda, sus padrinos decidieron obsequiarles una pareja de conejos que satisface las siguientes suposiciones. ¿Sí? La primera es que la pareja de conejos y sus descendientes vivieron al menos un año. La segunda es que las nuevas parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. La tercera es que las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y por un macho. Y la cuarta y última es que la reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel, de la biología. Es decir, que en este caso es válido que estos se puedan reproducir entre familiares. Y ahí va el problema, justamente. El problema va en lo siguiente. ¿Cuántas parejas de conejos tendrán Juan y María en el primer año de casados? ¿Sí? Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para que ustedes desde casa reflexionen sobre este problema. Pero, maestra Sofía, ¿cuánto tiempo considera usted que sea necesario para resolver este problema ya en casa? No sé, no, Ajá, usted díganos. ¿Cuántos minutos considera que necesita? ¿qué serán? ¿Unos 5? Ok, perfecto. Demos unos 5 minutos, si están de acuerdo. Y vamos a pedirles a todas y a todos, por favor, que intenten resolver este problema en casa. Estaré aquí pendiente de ustedes, a sus órdenes, y vamos a dar estos 5 minutos. Adelante, por favor.
Muy bien, Jesús, maestro Jesús, maestra Leslie, maestra Sofía, ¿qué nos comentan? A qué resultados han llegado? Por favor. ¿Puedo participar, doctor? ¿A qué resultados han podido llegar? Disculpen. ¿Puedo participar? Claro que sí, adelante, adelante, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que la gestación de una hembra dura aproximadamente pues un mes, ¿no? 31 días. Y la lactancia de 56 días, eh, hay un total de 87 días. Por lo tanto, cada hembra está en condiciones de parir y criar a 4 camadas de conejos. Y dependiendo de la raza de los conejos, pueden tener, perdón, entre 6 y 8 crías. Entonces, por año serían entre un total, nos da un total de 24 a 32, y pues teniendo un periodo de descanso como de 7 días más o menos. Muy bien, muy interesante, aunque este cálculo que usted hace es un cálculo mucho más preciso que el de este problema, pero no está tomando en consideración los 4 supuestos, porque en el supuesto número 2 nos dice claramente que las nuevas parejas de conejos, ajá, crecen en el primer mes, solo en el primer mes, y se van a reproducir en todos los meses siguientes. Esto significa que cada mes nace una nueva pareja de conejos. ¿Ok? Bueno, pero muy bien, me da mucho gusto cómo ha pensado el problema. Maestra Sofía, ¿le gustaría compartirnos su resultado? Bueno, yo tomando en cuenta lo mismo que dijo la maestra, este, aún no termino el cálculo, la verdad no soy tan eficiente en las matemáticas, pero tomando en cuenta los supuestos, yo saqué que mínimo van a tener 64 parejas en un Sesenta y año. cuatro parejas en el año. Muy bien, muy 64 parejas. interesante. Y ahí dependiendo, pues todavía me faltó sacar el cálculo de las siguientes parejas, pero mínimo son 64 parejas este, al año las que tendrían, suponiendo que tienen, suponiendo que en cada camada tienen 8 conejos y que la mitad son hembras y la mitad son machos. Bien, En- muchísimas gracias. Gracias, maestra. Maestro Jesús, ¿a qué resultado llega usted? Bueno, ya aún no termino, doctor, mi problema. Aún no, pero ¿alguna idea de cómo lo resolvió o algo que haya descubierto en este proceso? Bueno, es que yo lo estoy haciendo con X y Y, pero creo que me estoy equivocando. Muy bien, ¿qué les Mm, parece si lo repensamos un poquito? Y tal vez esta idea que ahora voy a comentar va a ayudar a reconstruir el problema. Es decir, a reconstruir en el sentido en que tal vez lo han pensado de una forma, pero tal vez con lo que ahora platiquemos lo pueden pensar de otra forma, ¿sí? A ver, ahí está una gráfica que nos indica cómo está creciendo la familia de conejos.
Observemos esta gráfica con mucha atención y podemos ver, a ver si se ve mi cursor allá, que al principio, esta es la pareja de conejos que nos regalan. Perdón, Me que la aparecen regalan unas ya. preguntas a mí. Ajá, sí, sí. No me aparece una gráfica, me aparecen unas preguntas. ¿No les aparece una pregunta con una gráfica de unos conejitos? A A mí mí solo me no. aparece A ver. cómo crece la familia de conejos. Exactamente, ajá. A mí sí me aparece la gráfica y la pregunta. A lo mejor va a ser, maestra Leslie, la conectividad, tal vez. Sí, me imagino que sí, sí es por eso. Sí, porque sí debería de aparecerle una gráfica de conejitos. Y en esta gráfica de conejos podemos ver que en el primer mes crecen. Pero nuestra regla, el supuesto número 2, nos dice que en el primer mes crecen y después los siguientes meses se reproducen. Entonces observemos cómo en el segundo mes ya esos conejos adultos tienen conejos pequeños. Para el tercer mes, los adultos tienen conejos pequeños y los pequeños han crecido, ya son 3. Para el cuarto mes, los adultos se vuelven a reproducir, los pequeños crecen y los adultos, la otra pareja de adultos, se reproducen. Ya son 5 parejas de conejos. Y después pasamos al quinto mes, donde los adultos se reproducen, los pequeños crecen, los adultos se reproducen, los adultos se reproducen y los pequeños crecen. Ya son 8 parejas de conejos. Entonces observemos, en el primer mes tenemos una pareja de conejos. En el segundo mes tenemos 2 parejas de conejos. En el tercer mes tenemos 3 parejas de conejos. En el cuarto mes tenemos 5 parejas de conejos. En el quinto mes tenemos 8 parejas de conejos. ¿Qué regla observamos? ¿Cómo está creciendo la familia de conejos? ¿Quién se da cuenta que hay una regla ahí? Hay una sucesión, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. ¿Quién lo comentó? Disculpen. Yo, Leslie. Leslie, muy bien, Leslie. Excelente. Hay una sucesión. ¿Qué propiedad tiene esa sucesión? Mm. Si observamos, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8. ¿Qué propiedad tiene esta sucesión? ¿A quién le gustaría platicarnos? Ya la comenté, pero ¿a quién nos gustaría comentar? Decirla de manera explícita. Hay una propiedad ahí explícita. ¿Cuál sería, Maestro Jesús? Maestra Sofía, ¿cuál es esa propiedad que usted observa? Pues no sé si se refiere a esto, pero es este ascendente de es la suma del número anterior.
Exacto. Es decir, el nuevo elemento de la sucesión es la suma de los 2 meses anteriores. O dicho de otra manera, el número de conejos de este mes es la suma del número de conejos del mes anterior y uno más del mes anterior. 8 es 5 más 3. 5 es 3 más 2. 3 es 2 más 1. 2 es 1 más 1. Y esta regla que la maestra Sofía acaba de mencionar y que la maestra Leslie había observado rápidamente como una sucesión, en efecto, es una sucesión. Es una cualidad que tiene, ¿según qué? Según los 4 supuestos que nosotros propusimos. Y observemos que dice ahí aprendizaje por descubrimiento. Porque la idea es que con estos supuestos y con este diagrama sea el propio alumno el que se dé cuenta de esa regla para que pueda resolver el problema que se plantea. Bueno, a mí me gustaría, si están de acuerdo, que concluyamos en este punto, en esta primera sesión de trabajo, una sesión breve. Habrá a mitad de semana material para seguir trabajando en plataforma, pero me gustaría dejar aquí para que todos ustedes puedan en casa reflexionar este problema. Ya está calculado hasta el mes número 5. Ahora habrá que calcularlo hasta el mes número 12. Y que entonces, comenzando nuestra siguiente sesión, todos podamos platicar cuál es la solución al problema que se ha planteado. ¿Sí? Me gustaría parar aquí y estar atento, maestra Sofía, maestra Leslie, maestro Jesús, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esta sesión de trabajo. Creo que por el momento estamos bien. Muy bien, nos da mucho gusto, esa es la intención, que hayan podido disfrutar este pedacito de tarde en el diplomado, porque aprender matemáticas se debe de disfrutar bastante. Jesús, Leslie, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, bueno, ya con las ideas que nos dio, al parecer ya más o menos lo estoy resolviendo, pero pues aún, bueno, aún no, no lo he resuelto todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar estas ideas para pensarlo en casa y yo les agradezco a todos ustedes su participación. Ha sido un gran placer saludarlos en esta tarde. Nos vemos entonces el próximo jueves. Antes del próximo jueves les vamos a hacer llegar su usuario y su contraseña para comenzar y continuar los trabajos en plataforma. ¿Sí? Muchísimas gracias y muy buena noche. Gracias, maestra Sofía, maestro Jesús, maestra Leslie. Muy buena noche.